Buenos días, nuestro equipo está conformado por Ramiro Servín González, Miguel Ángel García Almanza, Sofía Calvillo Castañeda y Orlando Josué Franco Medina. Y el día de hoy les vamos a hablar de la distribución de probabilidad log-normal. La variable aleatoria x tiene una distribución log-normal si la variable aleatoria y igual al logaritmo natural de x tiene una distribución normal. Recordemos que una distribución normal es aquella donde su gráfica es simétrica respecto a la media. Es decir, si x es una variable aleatoria con una distribución normal, entonces el exponencial de x tiene una distribución log-normal. Esta distribución es útil cuando las desviaciones están formadas por factores, proporciones, porcentajes, etc., a diferencia de los valores absolutos de la distribución normal. También es ideal para parámetros que se componen de varias cantidades aleatorias, es decir, que múltiples valores afectan al proceso. Hay que tener en cuenta que esto es solamente aplicable a variables aleatorias no negativas. La función de densidad de probabilidad resultante de una variable aleatoria log-normal cuando el logaritmo natural de x está normalmente distribuido es igual a 1 entre raíz de 2pi por la desviación estándar de y por x, que multiplica al exponencial de menos el logaritmo natural de x menos la media de y al cuadrado entre 2 veces la desviación estándar de y al cuadrado. Esto cuando x es mayor o igual a 0. Cuando x es menor a 0 o es negativo, la función de densidad de probabilidad es igual a 0. Recordemos que y es igual al logaritmo natural de x. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo obtener la esperanza y la varianza para una distribución de tipo log normal. Primero que nada tenemos que enfatizar que hay que tener mucho cuidado aquí, ya que los parámetros de mu y sigma no son la media y la desviación estándar de x, sino de su logaritmo natural. Por teoría ya sabemos que la media es igual a la suma de todos los elementos entre el número de elementos y que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el promedio de los cuadrados de los valores y el cuadrado del promedio. Una vez dicho esto, podemos obtener nuestras ecuaciones para la esperanza y la varianza. Tenemos que la esperanza de x es igual a Euler elevado a la media más la desviación estándar al cuadrado sobre 2. Por su parte, la varianza de x es igual a Euler elevado a la 2 veces la media más la desviación estándar al cuadrado, y todo esto multiplicado por Euler a la desviación estándar al cuadrado menos 1. Se puede mostrar una justificación teórica para la distribución en conexión con el teorema límite central, teorema que nos habla acerca de que las medias de muestras grandes y aleatorias son aproximadamente normales. Este es un teorema fundamental de la probabilidad y estadística. El teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población de varianza finita. Pero se puede utilizar la log normal como modelo incluso ante la ausencia de semejante justificación. Esto debido a que, como podemos ver en la figura 1, ilustra las gráficas de función de densidad de probabilidad log normal, y aunque la curva normal es simétrica, una curva log normal tiene una simetría positiva, lo que nos quiere decir que aunque no sea totalmente simétrica, vamos a encontrar una similitud con una curva normal, ya que no tenemos negativos en el dominio f de x. Como el logaritmo natural de la variable aleatoria x tiene una distribución normal, la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x puede ser expresada en términos de la función de distribución acumulativa phi de z de una variable aleatoria normal estándar z. Así, la distribución acumulativa es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a x, y esto es igual a la probabilidad de que el logaritmo natural de la variable aleatoria x sea menor o igual al logaritmo natural de x. Podemos expresar esto como la probabilidad de que la variable aleatoria z sea menor o igual al logaritmo natural de x menos la media sobre la desviación estándar. Y haciendo esto en términos de la función de distribución acumulativa phi de z, nos queda que la distribución acumulativa de x
es igual a phi del logaritmo natural de x menos la media sobre la desviación estándar. Ahora veremos un ejemplo en el que se utiliza la distribución de probabilidad log normal. Esta distribución se utiliza con frecuencia como modelo de varias propiedades de materiales y el ejemplo nos dice: el artículo Reliability of Good Joist Floor Systems with Creep sugiere que la distribución log normal con mu igual a 0.375 y sigma igual a 0.25 es un modelo factible de X, el módulo de elasticidad de sistemas de piso de viguetas de madera de pino, grado número 2. Este ejemplo nos pide la media y la varianza del módulo de elasticidad. Entonces, con los valores que nos da de mu y de sigma, nosotros podemos sustituir en las fórmulas antes dadas de la esperanza y de la varianza. Entonces, la esperanza de x, sustituyendo esos valores, es igual a e a la 0.375 más 0.25 al cuadrado sobre 2 es igual a e elevada a la 0.40625, y esto nos da como resultado 1.5. Después, para obtener la varianza, también sustituimos los valores en la fórmula y nos queda que la varianza es igual a e elevada a la 0.8125 que multiplica a e elevada a la 0.0625 menos 1, y esto como resultado nos da 0.1453. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre 1 y 2 como intervalo probabilístico, de manera que como paso inicial vamos a aplicar operador logaritmo a la desigualdad, teniendo ahora sí una variable logaritmo natural de x a la cual le vamos a aplicar una normalización o tipificación. Como estamos manejando un modelo log normal, nos damos cuenta que y igual a logaritmo natural de x cumple con las características de una distribución normal. Entonces vamos a representar a nuestros intervalos en términos de una variable aleatoria normal estándar, dato que se mencionó en la explicación teórica anterior. De esta manera pasamos de tener un logaritmo natural de x como núcleo de la desigualdad a tener una variable z, cuya información podemos obtener fácilmente de nuestras tablas de valores pertenecientes a una distribución normal. Obtenemos la diferencia final phi de 1.27 menos phi de menos 1.50, que con uso de tablas nos da un resultado de 0.8312. Ahora, para finalizar, vamos a encontrar un valor C, de manera que solo el 1% de los sistemas tienen un módulo elástico que excede C. Para esto debemos ubicarnos en la posición del percentil número 99, que es donde se encontrará nuestro valor de C, ya que delante de este número solo se encontrará el 1% de los sistemas y dentro del mismo el 99% de ellos. Se calcula de la siguiente manera, aplicando el concepto de normalización o tipificación ya antes descrito en la explicación teórica, y resolviendo para C obtenemos un resultado final de C igual a 2.605.